Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicios Electrónica Integral Janda Silva. Otro video más para la colección de este canal. Suscríbete, dale like y compártelo en alguna de tus redes sociales. Bendiciones para todos. Hoy vamos a hablar y a descifrar un poco de lo que viene siendo las tarjetas únicas de los televisores LCD de la nueva generación. Muchas personas cuando están comenzando en el mundo de la reparación y se encuentran con este tipo de tarjetas no saben muy bien dónde ubicarse o cómo están conformadas internamente ellas. Para eso te voy a descifrar un poco la tarjeta, un video sumamente corto, pero para que la puedas conocer más o menos de cómo está conformada ella y cuáles son los primeros parámetros a medir en esta tarjeta electrónica, ¿ya? Bendiciones amigos, suscríbanse al canal y compártanlo en alguna de sus redes sociales. De esa manera sigues ayudando a que el canal siga creciendo. Bendiciones para todos, vamos al grano. Muy bien, lo que debemos saber principalmente de estas tarjetas electrónicas llamadas tarjetas únicas o tarjetas combo es que viene lo que viene siendo la fuente de alimentación incorporada a la tarjeta mainboard. Es decir, el fabricante lo que hizo fue colocar la fuente de alimentación dentro de la mainboard. También está la etapa del backlight. En este caso, la tarjeta combo viene la fuente de alimentación del backlight. Viene la fuente de alimentación principal, ¿verdad? Y para este lado está ubicada la sección de la main. Pero después del transformador nosotros vamos a tener unos diodos rectificadores y también lo que viene siendo la sección del backlight. Es decir, la sección donde se conectan los LED, que en este caso viene siendo este conector de salida. ¿Qué debemos saber principalmente de esta tarjeta combo? Bueno, conocer un poco sobre lo que viene siendo la fuente de alimentación conmutada. La fuente de alimentación de este tipo de tarjetas es conmutada, amigos y compañeros, como una fuente de alimentación común y corriente de estas tarjetas independientes. ¿Dónde? Te explico. El voltaje que ingresa por acá es el voltaje alterno. Ingresa un voltaje, voy a acercar un poco más la tarjeta, y vamos a hacer un análisis minucioso rápidamente de esta tarjeta. Entra el voltaje alterno, sea 220 o 110, es rectificado por estos 4 diodos rectificadores. Estos 4 diodos rectificadores rectifican el voltaje alterno. ¿Para qué? Para que el capacitor de acá, ¿verdad? Que es el capacitor principal, el que trae toda la fuente de alimentación en la tapa caliente, pueda filtrar ese voltaje. El voltaje que vamos a tener en este capacitor principal es el mismo voltaje que se va a tener en fuentes conmutadas común y corriente. Si estamos a una línea de 220, el voltaje aproximadamente es de 300 voltios o 308. Si estamos a una línea de 160, el voltaje, amigos y compañeros, va a ser, si estamos a una línea de 110, el voltaje va a ser de 160. Ahora bien, para que sepas, estas fuentes conmutadas de tarjeta única no traen fuente PFC. Es decir, en este tipo de sistema no va a traer la fuente PFC. Ella va a traer un único transformador, que es este. Entonces, ¿cuál sería el proceso? El proceso es que entra la corriente alterna o el voltaje alterno, es rectificado, ¿verdad? Pero antes de ser rectificado pasa por el filtro MC, con su fusible respectivo, su capacitor CX, ¿verdad? Tiene su fusible. Aquí en este caso tengo un termistor, ¿verdad? Y el fabricante parece que no ha puesto, en este caso no puso varistor. Tenemos la bobina del filtro MC, un capacitor que va entre lo que es la tierra caliente y la tierra fría, conocido como CY, ¿verdad? Y luego de ser rectificado el voltaje, llega este capacitor filtrado, ¿verdad? Filtrando el voltaje. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, este voltaje debe llegar al transistor conmutador. ¿A qué parte? Al drain. Por ende, este transistor que está acá es lo que viene siendo, amigos y compañeros, el transistor conmutador de la parte primaria de la fuente. Es decir, que este transistor conmutador va a poner a trabajar directamente al transformador chopper. Voy a retroceder un poquito. Este que está acá va a poner a trabajar directamente este transformador chopper, ¿verdad? Anterior a ese punto hay un circuito, ¿verdad? Puede ser el circuito snooper. Antes de lo que viene siendo el transistor conmutador MOSFET, tenemos un pequeño oscilador. Aquí lo podemos ver, de 6 terminales. Este oscilador son los que le va a dar el pulso de activación a lo que viene siendo el gatillo, ¿verdad? Y este va a conmutar para darle el encendido y el apagado.
es decir, para que ponga a trabajar el transformador. Pero luego de eso, muchas personas no conocen mucho acerca del tema. Bueno, resulta que acontece que muchas veces confunden esto con lo que viene siendo un transistor. Esto que está acá a la salida no es un transistor, es un diodo de cátodo común. Lo cual significa que el voltaje alterno, si seguimos esta pista, pasa por acá un voltaje alterno en alta frecuencia y va a entrar al ánodo del diodo, para luego tener acá en el cátodo un voltaje de 12 voltios. La primera medición de voltaje que tú debes tener ante un aparato que no encienda absolutamente nada, puedes revisar principalmente el voltaje, lo que viene siendo el capacitor principal, revisas el voltaje y debes revisar el voltaje de este diodo. El diodo lo que está haciendo es rectificando el voltaje alterno proveniente de este transformador. Entonces, fíjate lo siguiente, ¿por qué? Porque tenemos dos. Si nosotros vemos bien y observamos acá, fíjate que esto pasa por acá, esta es la pista, este voltaje entra a este ánodo, ¿verdad? Y luego tenemos otra parte del transformador que está entrando a este diodo y a este diodo. Estos diodos están en paralelo, lo que significa básicamente es que el voltaje que voy a tener aquí en el cátodo y en este cátodo y en este cátodo, los tres son los mismos, el mismo voltaje. Siguiendo la pista, debemos seguir la pista hacia donde se va ese voltaje, ¿verdad? Puede ser que llegue también a este componente electrónico que está acá y todo eso lo podemos saber mediante la continuidad. Es decir, que aquí lo fundamental es medir el voltaje en el capacitor principal y medir el voltaje en este componente electrónico. Ese voltaje es de 12 voltios. Muchas personas se han encontrado con problema en ese diodo, el cual llega a la mitad de voltaje. Cuando pasa eso es posiblemente porque tengas un problema en la sección de control de la fuente. Enciendo el multímetro, ¿verdad? Y nos damos cuenta que del positivo de este capacitor debe darnos con el drenador de acá. Ahí lo tenemos, efectivamente. Bueno, resulta que acontece que tenemos un octoacoplador que pertenece a la sección de control. Aquí tenemos la sección de control. Pertenece con un octoacoplador, un TL431, que es este. Ese es parte del control de la fuente y un divisor resistivo. Ahora, fíjate lo siguiente. El octoacoplador, su terminal 3, que creo que es esta, va con la tierra. Ahí está, efectivamente. Mientras que el colector va directamente relacionado con uno de los pines de aquí lo tenemos. Con uno de los pines de lo que viene siendo el chi oscilador, posiblemente a lo que viene siendo la patilla del feedback, ¿verdad? Bueno, entonces una vez que nosotros tengamos esa relación, ya que trabaje la fuente de la parte primaria, lo que nosotros tenemos que ver es medir el voltaje. El voltaje de este diodo se mide con respecto a tierra fría. Es decir, no puedes pararte a medir el voltaje de este diodo con respecto a la tierra caliente. No, tienes que pararte a medir el voltaje de este diodo con respecto a la tierra fría, que posiblemente puede ser cualquiera de estas entradas RCA o este conector VGA o incluso el sintonizador. Ahora bien, estos diodos que están acá toman un voltaje y se conectan con este componente, ¿verdad? Y este componente de entregar un voltaje directamente a la parte de lo que viene siendo este conector. ¿Por qué? Porque este conector va a entregar un voltaje determinado para lo que viene siendo el backlight. Vamos a conectar esta fuente para que vean que no estoy mintiendo. Conecto esta tarjeta electrónica y vamos a hacer las mediciones de voltaje respectivamente con referente a la fuente de alimentación conmutada. Muy bien, lo he conectado. Y procedo a hacer la medición de voltaje. Primeramente en el capacitor principal. Desde ahí tengo un voltaje de ¿cuánto? Vamos a ver. Desde acá a acá. Y tengo 306 voltios. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos? Que después de esa parte, automáticamente, si nosotros tenemos voltaje allí, ¿verdad? También deberíamos tenerlo en lo que viene siendo la parte de acá del conmutador. Ahí está.
Perfecto, pero en el conmutador no es muy bueno pararse. Ahora bien, me voy directamente, amigo y compañero, a uno de estos que me sirve como tierra fría, ¿verdad? Y verificamos el voltaje de alimentación con respecto al diodo de acá. ¿Cuánto voltaje tengo? 27 voltios. 27 voltios, 27 voltios. En este componente 27 voltios el mismo y en este tenemos 27 voltios. Ahora bien, ¿qué es lo que está haciendo estos diodos? Está rectificando el voltaje alterno porque el voltaje que me está entregando, quien me entrega este voltaje es el mismo transformador chopper. Es decir, que tiene un devanado para la parte de los 12 voltios y un devanado para la parte de lo que viene siendo la sección del backlight, ¿verdad? Todo lo demás, amigos y compañeros, es la parte de la mainboard. Esos son los voltajes claves que tú debes medir acá. Ahora, ¿por qué tengo un voltaje bajo de 27? Bueno, porque no está la orden de encendido, amigos y compañeros. La orden de encendido se debe dar a través del control remoto, ¿verdad? O a través del sensor remoto, o buscar el pin de la salida, ¿verdad? Para poderle dar la orden de encendido. En mi canal hay varios videos donde yo he dado la orden de encendido manualmente, amigos y compañeros, en este tipo de tarjetas. Búscalas para que te puedas informar. Entonces, el voltaje principal que debes medir una vez que entra la corriente alterna, el capacitor principal y el voltaje de 12 voltios y el voltaje del backlight. Si está trabajando eso, significa que la tarjeta en la parte de la fuente de alimentación está en buen estado. Suscríbete al canal y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchísimas gracias por tu apoyo. Estamos siguiendo en el mundo de la enseñanza electrónica. Bendiciones para todos.